todo se acabó para el PRIAN. Hola amigos del Tigre con la 4T, gracias por acompañarme con otra nota más. Pues los prianistas tiemblan, se les acabaron los argumentos y los proyectos, porque los diputados de la Cuarta Transformación van por nueva y poderosa ley a la Guardia Nacional, enviada por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, y que el PRIAN busca frenar, diciendo que se va a militarizar a México. Y a estos prianistas ya se les olvidó lo que hizo Felipe Calderón y García Luna con la Policía Federal. Con esta nueva ley se termina con la simulación de los gobiernos del pasado, que dejaron una profunda crisis social e institucional. Deja la manita arriba para que más mexicanos se enteren de esta información. A continuación con el video. Muchísimas gracias, presidente. De verdad yo los escucho y yo no puedo creer que ustedes digan que hay poca congruencia por parte de la oposición. Imagínense, ustedes hablan de congruencia cuando tienen fotos, imágenes de Mario Delgado, de Citlali, del propio Andrés Manuel López Obrador hablando de no a la militarización. Es que me sorprende, de verdad. Yo creo que no han leído cuál es la descripción de la Guardia Nacional, porque no me explico de qué otra manera no pudieran entender que habla que la Guardia Nacional está integrada por personal militar. ¿Qué parte de esa frase no entienden que eso es militarización? Que se está militarizando la seguridad pública. El problema es que hoy vienen aquí a decir que van a aprobar este dictamen en congruencia con la reforma constitucional. El problema es que esa reforma constitucional también es ilegítima. Y es ilegítima porque parte de que ustedes tienen una mayoría ilegítima. Tuvieron que robarse, fíjense bien, tuvieron que robarse la mayoría calificada en la Cámara de Diputados para poder hacer todas estas reformas que hoy no les permitan tener un freno. Porque están tan embriagados de poder que hoy no tienen límites y no los quieren. Porque antes la Suprema Corte de Justicia de la Nación era un límite. Por eso declaró inconstitucional el que la Guardia Nacional pasara a la Sedena, porque protegía un artículo de la Constitución. El resultado fue que ustedes lo que cometieron fue un fraude para poderse quedar con la mayoría calificada y entonces reformar la Constitución. Muchísimas gracias. Pues pareciera que estamos debatiendo con el dolor de los priistas y los panistas, porque siguen respirando por la herida. Antes de entrar al fondo de lo que estamos discutiendo el día de hoy, que son leyes, entre ellas la creación de la ley de la Guardia Nacional, nueva ley de la Guardia Nacional, me gustaría hacer contestación a algunos de los argumentos que se han dado aquí y hacer un poco de historia porque creo que es necesaria. Primero, si recordamos, en el gobierno de Fox se creó el AFI, que apenas duró ese sexenio, que por cierto también la creó García Luna. Luego viene Calderón, que después del fracaso del AFI crea la policía, empieza la guerra contra el narco, que no solamente fue un gran fracaso, sino que para los que vivimos, sobre todo en zonas que parecía que estaban bajo guerra, como Ciudad Juárez, de donde yo soy diputada, en lugares como estos, bueno, pues podríamos decirles con mucha claridad que el crimen organizado creció en un 900% en relación a lo que había originalmente, pero además no solamente no tuvo ningún impacto sobre el narcotráfico. Esta guerra contra el narco fortaleció un cártel que además destruyó mucha del entramado, no solamente social, sino institucional, entre ellos muchas policías preventivas. Y ese es el estatus en el que entramos, porque luego viene Peña Nieto con la creación de la Policía Federal, que fue una corrupción brutal. Perdón,
Me está corrigiendo la diputada Margarita Zavala. La Policía Federal, en efecto, fue en el sexenio de Calderón, que la creó García Luna. Me estaba yo equivocando. Y bueno, pues tenemos ahí el desastre que ya conocemos. Pero ¿qué es lo que realmente pasó en estos sexenios? No se redujo no solamente la violencia ni la criminalidad, sino que se incrementó la misma, provocando una descomposición institucional, una crisis social y de derechos humanos. ¿Y por qué hablo de esto? Porque nosotros no es que estemos echando la culpa al pasado, es que hoy tenemos que legislar y atender y gobernar con base a la herencia de la descomposición social e institucional que dejaron estos gobiernos. Y con base en eso, lo que nosotros estamos haciendo con estas iniciativas o con estas reformas y una iniciativa completa es no solamente consolidar a la Guardia Nacional con capacidades tácticas y estratégicas, sino fortalecerla en la Estrategia Nacional de Seguridad y dándole certeza jurídica a la Guardia Nacional de disciplina, de desarrollo profesional y de permanencia en las Fuerzas Armadas. Pero fíjense el dato, es muy importante decir que estamos utilizando además la capacidad instalada que tienen las Fuerzas Armadas, específicamente de infraestructura y para la capacitación de los integrantes, una capacitación que será en seguridad. Son integrantes de las Fuerzas Armadas, sí, pero para ejercer un papel de seguridad pública. Y ahora sí quisiera entrar al tema de las contradicciones. Yo no voy a dejar de decirlo porque además lo han hecho aquí un par de compañeros. Miren, en el discurso son muy buenos para echarle porras al ejército. Buenísimos, en las ceremonias, bueno, se paran y no, con todo respeto a las Fuerzas Armadas, mi general, mi almirante y tal cosa, pero aquí vienen y le regatean no solamente las atribuciones que les damos, sino el trabajo que están desarrollando por el bien de todos nosotros. Dice que no fortalecemos a las fuerzas civiles de seguridad, por favor, esas fuerzas no solamente son locales, sino que muchos de ustedes y sus partidos gobiernan esas fuerzas locales. Y nada más les voy a decir, para que los priistas y los panistas tengan en la memoria, que en estados como Chihuahua, donde hay una policía local que debería de fortalecer la gobernadora María Eugenia Campos Galván, pues resulta que hay 3,459 guardas nacionales. Y fíjense nada más, y además hay elementos del ejército en el operativo Frontera Norte, en Juárez, Palomas y Ojinaga. Ahora tomemos, por ejemplo, si les gusta Coahuila, donde hay 2,851 elementos de la Guardia Nacional pedidos por su gobernador, fíjese. O si quiere vamos a Durango, en Durango 1,894 elementos de la Guardia Nacional, pedidos por el gobernador Sazo, que tiene además una policía que reprime en los comicios electorales. Y entonces, cuando ustedes dicen que no fortalecemos las fuerzas civiles, en la realidad lo que están diciendo es una mentira, porque ustedes cuando tienen las fuerzas civiles locales, no solamente no las fortalecen, sino que están poniendo la responsabilidad del tema de la seguridad en la federación y luego están pidiendo a gritos la presencia de la Guardia Nacional. Obedeciendo esa lógica, deberíamos no solamente de decir que tenemos que participar de una estrategia que vaya desde las policías municipales hacia la Guardia Nacional y el Ejército en materia de seguridad, y con esto voy a concluir. Y yo cerraría nada más diciendo, esto que han tratado de malinformar de las operaciones encubiertas y usuarios simulados, para que la gente no se entienda, terminaré muy rápido, es que algún elemento de la Guardia Nacional pueda hacerse pasar como un civil normal, común y corriente, como vemos en las películas. Pero este es un operativo que es necesario para cuestiones de crimen organizado y se hará en conjunto con un ministerio público. No quieran malinformar a la gente. Lo que estamos haciendo es darle certeza a la Guardia Nacional y, como dijo nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador, garantizar que la Guardia Nacional no se nos va a echar a perder. Muchas gracias. Gracias, diputada, por su intervención. Se le concede el uso de la palabra para orar en contra al diputado Alejandro Domínguez
El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos. Adelante, diputado, tiene uso de la palabra. Diputada Julieta Vences, tiene uso de la palabra hasta por 5 minutos para hablar a favor. Adelante. Gracias, diputado presidente. Bueno, pues no cabe duda que ante la falta de proyecto, de propuestas de la oposición, lo único que les queda es la difamación, es la calumnia y lo peor de todo es la utilización del miedo. El miedo que le quieren causar a las y los mexicanos, el miedo que le meten a la gente diciéndole que Morena quiere militarizar al país, diciéndole que Morena está con el narco, diciéndole que Morena es casi quien se come a los niños en salsa verde. ¿Saben qué? Da tristeza ver el nivel político de la oposición. Hablan aquí que la violencia no se combate con más violencia, acaba de cerrar el diputado que me antecedió. Pues si los que provocaron la violencia a lo largo y ancho del país durante los sexenios del PRI y del PAN son ustedes, son sus gobiernos. El diputado que está a un lado mío decía que para falta de un mentiroso, un memoriado, yo diría desmemorizado. Porque, diputado, yo les quiero recordar que quienes alentaron el tema de la violencia fueron ustedes, sus falsos operativos como el operativo Rápido y Furioso, dejando ingresar armas de alto calibre al país y terminar en las manos de la delincuencia organizada, incrementando las cifras de delincuencia, incrementando los robos, los levantamientos, el cobro de piso, las desapariciones, la trata, fueron ustedes. Hoy lo que les duele es que los encabezados son distintos. Hoy lo que les duele es que nuestro secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, por ejemplo, apenas en mayo, dijo que por lo menos del 1 de octubre al 18 de mayo que lleva nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, van más de 21,000 personas detenidas por delitos de alto impacto y que durante este tiempo más de 157 toneladas de droga han sido decomisadas y también que casi 11,000 armas de fuego han sido decomisadas y que 915 laboratorios donde se elaboraban drogas han sido desmantelados. Aquí la lucha contra el narco es una realidad en este gobierno y con Morena. No es el falsa guerra contra el narco de Felipe Calderón, porque aquí jamás apoyaremos el tema de la corrupción, el tema de la colusión y el tema de una falsa guerra contra el narco. Aquí queremos decirle a las y los mexicanos que nos escuchan que esta reforma ya es desde septiembre del año pasado, que lo que le estamos dando es dientes y uñas para operar, que van a ser elementos preparados, sí, preparados con el tema de seguridad, preparados con el tema de formación militar, pero siempre estarán bajo un mando de seguridad pública. Y para los que hoy están muy preocupados, como la oposición y aquellos que están en contra de nuestro movimiento, no se preocupen por el control. Deben estar tranquilos y ¿saben por qué? Porque el mando supremo estará y seguirá estando en manos de la titular de la presidencia de la República, la mejor presidenta del mundo, Claudia Sheinbaum Pardo. Y es ella la que jamás utilizaría a las policías para reprimir a la sociedad, para reprimir a la gente, para violentarla, para violar derechos humanos, porque no somos iguales, no somos como ustedes, porque en los encabezados jamás se hablará de un Tlayaya, de un Atenco, de una Ayotzinapa, porque nosotros si estamos construyendo estas 8 leyes que hoy se discuten en este dictamen, es para que las fuerzas puedan trabajar con los elementos necesarios de la ley, para que puedan proteger a la ciudadanía, para que puedan seguir en las calles velando por la ciudadanía, por la seguridad de la gente, por la ciudadanía, no como ustedes, que tenían un secretario de Seguridad Pública coludido con la delincuencia organizada, porque a eso se dedicaba. Y hoy, además, quiero decirles que esta reforma es tan noble que tiene mecanismos de control.
a través del Consejo Superior de Disciplina. ¿Y esto qué quiere decir? Que va a ayudar a garantizar el respeto de los derechos humanos. Con estas reformas también, compañeras y compañeros, aseguramos que el personal de la Guardia Nacional tengan derechos laborales y sociales justos, porque sí, ya sabemos que a ustedes jamás han estado del lado del trabajador, ni nada de lo que sea justicia social o bienestar, pero sí, nosotros en la 4T sí estamos, y es por eso que se les va a reconocer y se les va a dar reconocimiento a su participación para la promoción en cualquier otro espacio de las Fuerzas Armadas. También decirles que lo que queremos buscar con esta reforma es tener una institución fuerte, legal, profesional y con reglas claras. Hoy votamos por un marco jurídico moderno que proteja a la ciudadanía, que fortalezca la seguridad y que cuide las libertades. ¿Y por qué? Porque es lo justo y porque es lo que hoy México necesita. Y si ustedes tuvieran un poquito de dignidad, si quisieran demostrarle a la gente que están arrepentidos de todo el mal y de todo el maldito legado que dejaron durante casi 100 años de gobierno, deberían de votar a favor, para que por primera vez hicieran un acto de buena voluntad hacia la gente, hacia los hombres y mujeres de este país, y redimir un poco el daño tan grande que les hicieron durante casi 100 años, llevando a México a las cifras espantosas de delincuencia, de feminicidios, de homicidios, desapariciones y de delitos que ustedes, diputado del PRI, del PAN y las demás generaciones de diputados priistas y panistas nos llevaron. Sí, diputada Margarita Zavala, aunque se ría, qué pena que se ría teniendo quizás en su memoria las miles y miles de muertes que hubo en el sexenio de su esposo, que hubo en el sexenio donde usted lo acompañó y que sigue siendo cómplice, porque ni siquiera es que esté arrepentida, sino que sigue defendiendo al Partido Acción Nacional y siguen defendiendo los priistas lo indefendible. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada Julieta Vences.